Hola amigos del Ciudadano, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista Ciudadana. Hoy día estamos con el economista y abogado Julián Alcayaga. Bienvenido. Encantado de estar aquí nuevamente en el Ciudadano para hablar de una cosa tan importante como es el litio y el proyecto en que Codelco compró en $236 millones en el salar de Maricunga, algo que no costaba siquiera $20 millones. Don Julián se me adelantó y acaba de introducir el tema. Justamente estamos hablando del salar de Maricunga y la compra que está siendo objetado hoy día a través de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por $236 millones, como decía recién, de pertenencia minera de un proyecto minero que no tiene instalación física en el salar de Maricunga. El salar de Maricunga queda al interior de Copiapó, a 3.750 metros sobre el nivel del mar y corresponde más o menos a 145 kilómetros cuadrados y tiene un porcentaje de litio en la salmuera que está ahí muy importante. Cuéntenos, Julián, ¿qué le llevó a usted a sospechar de esta transacción? Bueno, en primer lugar, porque el artículo 4 del Código de Minería de 1932 no permite que se puedan hacer concesiones mineras. Está reservado al Estado. Las concesiones mineras sobre nitrato, sales amonacales, yodo y todos los compuestos que contengan esos productos. Entonces no se podía constituir hasta 1983, porque el Código Minería de 32 duró hasta el actual de 1983. Entonces no se podía constituir concesiones mineras sobre todo ese tipo de productos. Entonces, y menos por el litio, porque el litio no era conocido en los años 30, 40, 50. Recién llegó las primeras intervenciones en Chile sobre el litio, fue a mediados de los años 60. Entonces, y el litio se declaró reservado al Estado en 1979 por una disposición constitucional de L 2886 de la Junta Militar. Por lo tanto, no podía haber concesiones mineras sobre litio anteriormente en los salares del norte de Chile. De hecho, un documento que don mismo Julián consiguió, y nosotros hemos publicado un reportaje al respecto en El Ciudadano, pueden revisar nuestra edición, está en la página web, las pertenencias mineras que fueron compradas el año 2015 y 2016 por se puede decir, los representantes de LPI, Lithium Power International, que es lo que le vendieron después a Codelco. Ellos compraron pertenencias mineras por sal yema y cloruro de sodio. Para explotar eso. O sea, en otras palabras, ellos dijeron, vamos a explotar el salar de Maricunga, pero solamente podemos sacar sal yema y cloruro de sodio. No se habla nada de litio ahí. No, pues no hay litio porque no puede haber litio. Es decir, no pueden tener pertenencia sobre litio. Solo podían constituir, justamente por lo que dije anteriormente, que el Código de Minería prohibía nitratos, sales amonacales, yodo, etc. Lo único que podían constituir pertenencia en salares era sobre cloruro de sodio o sal gema, que es lo mismo prácticamente que la sal. Sin embargo, el año 2016, aquí tengo una resolución del Cernagio-Min, autoriza a LPI Energy, Minera Li Energy S.p.A. a hacer exploraciones, hacer pozos. ¿Sacar testigos? No testigos, es pozos, porque ahí no hay testigos, es salmuera, entonces tenían que ser pozos. Pero aquí vamos a ver, ¿cuáles son las pertenencias que se autorizaban? Precisamente las que eran de sal y sal gema, pero en una parte yacimiento, ¿qué dice? Tipo no metálico con recursos minerales existentes en la salmuera, como litio, potasio y otros. Es decir, el Cernagio-Min está autorizando a que hagan sondajes sobre el litio, cuando eso no está autorizado, porque lo prohíbe la Constitución, no es solo la ley, es la Constitución. Porque el litio es un mineral estratégico. No es solo por eso, sino porque está reservado al Estado. ¿Qué quiere decir reservado al Estado? Que está fuera de la concesibilidad. No es como cualquier otro producto que es concesible.
salvo el petróleo, que sí está establecido en la Constitución, que no es concesible, pero todo lo que es reservado al Estado no puede ser explotado por ningún particular. Por eso, para explotación de litio se pide un contrato especial de operación de litio, que es un SEOL. Es que eso también pero este proyecto no lo tenía. No, es que el SEOL también es ilegal. Ahora explique eso. El SEOL es ilegal. Lo que sí es legal es el SEOP, que son los contratos especiales de operación en el petróleo. Yeah. Porque hay una ley del año 93 que autoriza los SEOP. Entonces los SEOL se están haciendo como analogía a los SEOP. ¿Sí? Pero no existe una ley que autorice los SEOL. Aún menos por el litio. Porque el litio está reservado al Estado. Para que se pueda explotar el litio por un particular, eso se tiene que hacer primeramente por ley, porque así lo establece la Constitución del 25 y la del 80. Lo que está reservado al Estado son bienes nacionales, y al ser bienes nacionales solo el Estado los puede explotar. Para que se pueda explotar por particulares, primero tiene que haber una ley que desactive la reserva al Estado. Ley para desactivar la reserva al Estado. O sea, no tiene que ver con un decreto del Ministerio de Minería, ni con un decreto, con una ley. Con una ley. ¿Qué pasa? Una ley aprobada por el Congreso Nacional. Y después de desactivar, eso es lo que dice Arturo Alessandri, Manuel Somarriba, Antonio Bodanovich, que son expertos en derecho en Chile de los años 50, 60 hasta los años 70. Desactivar primero, y después una nueva ley para otorgar por ley a un particular la explotación del litio. Entonces un SEOL es absolutamente ilegal e inconstitucional. Estamos aquí hablando con don Julián Alcayaga. Además, ustedes se notan el nivel de profundidad analítica que él tiene. Él, además de economista, él estudió un doctorado en la Universidad Patrice Lumumba de la Unión Soviética, ex-URSS. Pero a ver, recientemente él estudió Derecho. Usted estudió Derecho. Sí. Entonces está versado en... Comencé después de los 60 a estudiar Derecho. Soy derechista ahora. Es abogado ahora. ¿Y por qué estudió Derecho usted, que siempre se especializó en el tema de minería? Estudié Derecho porque yo comencé a hacer demandas en contra de Codelco, porque Codelco estaba entregando gratuitamente yacimientos mineros a empresas extranjeras, que lo autorizó la ley 19.137, que es una ley inconstitucional. Pero cuando se hizo la ley en 1992, la derecha y la concertación estaban unidas, entonces no se podía encontrar un 25% de la Cámara de Diputados o del Senado para hacer un requerimiento de inconstitucionalidad. Por eso una ley inconstitucional estaba aprobada. Y mediante esa ley, Codelco empezó a regalar prácticamente decenas de yacimientos de mediana minería a empresas extranjeras. Entonces yo hice una demanda con que me patrocinó un abogado, Julio Estuardo González, que estaba por aquí cerca, su estudio, aquí al lado. Pero yo hacía las demandas, entonces yo me empecé a estudiar Derecho. A interiorizarse en cómo funciona. Claro, cómo funcionaba todo esto. Y después sale la ley Vales, que permite que uno pueda estudiar gratuitamente. Y ahí dije yo, bueno, voy a estudiar Derecho. ¿A los 60 empezó a estudiar Derecho? Después de los 60. Mire, lo que es agarrar un tema que tiene que ver, porque él también, don Julián, tiene libros publicados sobre manual defensor del cobre. Tú lo has seguido muchos años en la pista al tema de los recursos naturales, en particular los recursos mineros. Cuéntanos, ¿qué te motiva eso? ¿Qué me motiva? Bueno, por un lado yo fui pirquinero. El año 65-66, después que terminé el liceo, no tenía posibilidad de seguir estudiando, porque yo soy el mayor de 10 hermanos, y entonces había que trabajar para poder alimentar a los más chicos, ¿no? Yo estuve 2 años trabajando y después obtuve una beca de la Universidad Patrice Lumumba para ir a estudiar, en principio, ingeniería de minas. Disculpa, ¿usted era pirquinero dónde? En Copiapó y Tierra Amarilla. ¿Usted es del interior de Copiapó? No, yo soy de Illapel. Pero ya nos habíamos trasladado toda la familia a Copiapó, entonces comencé a trabajar allá en las minas.
Tierra Amarilla es una comuna que está subiendo hacia el interior de Copiapó y que es una zona minera de pequeña y mediana minería, hay muchos pisquineros. Bueno, de ahí fueron más arriba, se descubrieron los yacimientos de plata de... Y hay mediana minería también. Mediana y gran minería, pues ahí está la Candelaria. ¿No? Sí, ahora, bueno, el gran hoyo, que usted recuerda, el gran forado que se cayó un pedazo de tierra, eso es en Tierra Amarilla, pues. Que la gente del pueblo dice que realmente creen que la mina ya está excavando bajo el pueblo que se llegó a producir eso. Claro. Ya cuéntenos, y usted fue a estudiar a la Universidad Patricio Lumumba en la Unión Soviética por ingeniería en minas y ahí acabó estudiando economía. Me cambié de economía, es una historia larga porque tuve que hablar incluso con Salvador Allende cuando fue a Moscú el año 67 siendo presidente del Senado al 50 aniversario de la Revolución. Y a ello le pedí a camarada Allende que si pudiera hacer algo para cambiarme a estudiar filosofía, porque me he entusiasmado por la filosofía. Y Allende me dijo, no, compañero, ¿cómo se le o camarada? Porque no hablamos de camarada entre socialistas, no, camarada. Con eso usted no va a ganar plata con filosofía en Chile, mejor siga con ingeniería de minas. Pero habló con Máximo Pacheco, que era embajador, para que él tratara de que yo pudiera ir a estudiar filosofía, que iba a otra universidad. Por eso no me aceptaron. Ahí yo ya me cambié a algo parecido a la filosofía, que era economía, y terminé economía, pero después yo estudié en cursos vespertinos, 2 años, filosofía marxista en la Universidad del Marxismo-Leninismo del PECUS. Así que igual estudié filosofía. Ya, cuéntenos, y cuando volvió a Chile, se enfrenta a la gran transacción que hay al comienzo de la transición con el tema de esa ley que usted mencionó, pues cuando la concertación... Pues yo volví a Chile el 72. Ya, o sea, volví a la época de Allende. Y ya... Me estoy adelantando como otros 20 años. Claro, volví el 72, empecé a trabajar en el Comité Textil de la Corfo, que administrábamos todas las empresas que habían entrado al área social textil. Y bueno, y ahí me echaron, o me pidieron la renuncia el 31 de diciembre del 73, pero yo ya estaba trabajando en la clandestinidad del Partido Socialista con mi camarada y amigo que murió hace 2 años, Gustavo Ruz, y después caí preso trabajando en eso en Copiapó en febrero del 74, y ahí fui condenado a 10 años de cárcel, después las torturas correspondientes, y después me liberan porque salió una ley que podía uno salir al extranjero y se terminaba eso. ¿Y usted se fue al exilio entonces? Claro, ahí me fui a Francia, pero después me metieron a mí y a mi señora en la lista de los 5.000 que nos podíamos volver a Chile. Y solo podíamos volver después que el Papa vino a Chile el año 87. Y ahí nos sacaron de la lista y podíamos volver a Chile. Y por eso volvimos el año 90 definitivamente a Chile. Y ahí, bueno, yo no entré al gobierno de la Concertación, aunque yo era absolutamente partidario de la Concertación. No era un izquierdista desaforado que todo era malo. No, me fui dando cuenta a medida, sobre todo en el aspecto minero, de lo que estaba pasando en la minería, y ahí ya empecé a atacar a la política minera de la Concertación, y me he dedicado a eso desde el año 93 hasta la fecha. Esa es la historia muy importante que muchos yo creo que han conocido, han leído los trabajos de don Julián Alcayaga, pero no tenían idea de que usted fue perquinero y de ahí eso lo motivó a estudiar ingeniería en mina, economía y después incluso ahora derecho para poder enfrentarse. Volvamos al tema del salar de Maricunga, que también llama la atención que el proyecto fue comprado en $236 millones, cuando un mes antes el valor bursátil de la misma compañía era de $116 millones, o sea, se pagó casi el doble del valor. Sí, pero el valor bursátil es otra parafernalia. Cuéntame un poco, porque ahí Codelco dice que se asesoró por el Banco Rothschild, que hay asesores de valor. Bueno, cuéntanos toda esa parafernalia que se crea en torno a estas cosas. Yo he ido descubriendo con la investigación que estaba haciendo, he ido descubriendo que esta es una caja de Pandora. Es como las muñecas rusas, uno va sacando una y van apareciendo otras. y yo hoy acabo de encontrar
A ver. Que Servicios Legales Baker McKenzie Limitada, que tiene una agencia en Chile, pero que existe en casi todos los países del mundo, en Argentina, en Perú, en Asia, en África, en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que fue la que participó en la creación de Minera Lee Energy, que fue la primera, el año 2010, que fue la primera que empezó a hacer, a comprar, fue la primera que compró uno de los yacimientos de sal en el Salar de Maricunga. Después fue BBL, que se transformó en Salar Blanco, y después se unieron. LPI, esta Minera Lee Energy, se integra en Salar Blanco, pero Minera Lee Energy, creada en el 2010, acabo de ver hoy día con esta cosa que saqué el conservador de bienes raíces, el conservador de comercio, digamos, de que existe una empresa norteamericana, por ahora yo no sé si norteamericana o australiana, porque yo no le pego mucho al inglés, entonces eso lo vi. Es una empresa que se llama LI3 Energy Inc., que es el único socio de la sociedad por acciones Minera Lee Energy S.p.A. Para encajar esta pieza, en los reportajes que hemos publicado en El Ciudadano, hay dos. Uno, analizamos el tema de la compra en general del Salar de Maricunga y el sobreprecio pagado. Pero otro reportaje nos concentramos en dos, lo que podría llamar las pertenencias mineras que fueron compradas del 2015 al 2016. Y ahí nos aparecía la firma BBL SPA, representado por Francisco Bartusevic, un abogado ligado a la UDI. Y él era el representante del EPI para hacer estas pertenencias mineras. Ahora, este dato que usted nos viene a traer acá, sacado al conservador bienes raíces, nos viene a mostrar que hay unos personajes antes que participan en la operación de la conformación de minería, de la minera. Participa esta sociedad legal, esta sociedad de Baker McKenzie. Está metida en esto, Baker McKenzie, porque el señor Antonio Ortúzar Vicuña, actuando en representación de L3 Energy Inc., crea la sociedad Minera Lee Energy S.p.A. en Chile. Y el único accionista era LI3 Energy, pero Servicios Legales Baker McKenzie está metido porque el señor Ortúzar Vicuña es ahora jefe de esta oficina Baker McKenzie aquí en Chile. Entonces, él fue presidente del directorio de Minera Lee Energy S.p.A. Después se salió del directorio y se lo traspasó a otras personas, en que está La Fuente, que está también metido, ese señor La Fuente está también metido en BBL, con Francisco Bartusevic. Sí, porque hasta ahora el dato que teníamos era que Francisco Bartusevic, junto a, aquí voy a rescatar el nombre, estuvo metido también en la compra de las pertenencias mineras. Sí, claro. Andrés Lafuente Domínguez. Sí. Andrés Lafuente Domínguez. Y nos aparece ahora un nuevo personaje. Realmente esta muñeca. Están apareciendo cosas que, bueno, es que hay que investigar. Estas muñecas rusas que empiezan a aparecer. Bueno, supongo que la fiscalía, que tiene que dar una orden de investigar a la Bridec, la Bridec podrá encontrar, porque tiene mayor poder para investigar, podrá encontrar más cosas. Tiene orden amplia de investigar, los pueden tener. Eso queremos aclarar, es interesante, porque usted a mediados del año pasado, en junio-julio, presentó un requerimiento, una querella por fraude al fisco por esta compra que hizo Codelco, que pagó 236 millones de dólares por un proyecto minero en el Salar de Maricunga, que no tiene instalación física y que tenía un avalúo en la Bolsa de Comercio de su país de 116 millones de dólares. Ya. Don Julián presentó una querella y pasaron 5 meses, y como me contaba hace poco, un reportaje que también publicamos en El Ciudadano, a comienzos de enero le llegó como una carta... A fines de noviembre. A fines de noviembre del año pasado, le llegó una cartita diciéndole que luego 5 meses el fiscal Jaime Retamal decidió no investigar porque no reunió los elementos necesarios. El tema es que, ¿qué había hecho en esos 5 meses el fiscal Retamal? Había pedido a Codelco: oye, mándenme los antecedentes de este proceso que me están diciendo contra ustedes.
Y Codelco mandó los antecedentes. El problema de la pregunta es, ¿un fiscal decide cerrar la causa solamente porque la causa que está acusada, la parte que está acusada, simplemente manda un antecedente a la pinta de ellos, obviamente? Eso es lo muy raro, porque en 5 meses hicieron eso. Usted pidió 3 cosas. 4 cosas. 4 cosas. Cuéntanos un poquito. ¿Qué le pide? La primera, la más importante, es que se diera una orden de investigar a la policía, a la BRIDEC de la PDI. De la PDI. Entonces el fiscal dijo que no era necesario porque no era importante. También se pidió un informe de la evaluación de impacto ambiental, que fue aprobada, pero que existen recursos que están ante el Tribunal Ambiental y que además podrían, que tiene que ver con Salar Blanco. Es decir, Salar Blanco presentó esa evaluación de impacto ambiental de lo que iba a hacer allá en Salar de Maricunga. Tampoco lo pidió el fiscal Retamal. Entonces, lo que pedimos ahora en enero, el tribunal, porque no tan solo que no quería investigar, sino que no quería reanudar la investigación. Entonces nosotros pedimos la reanudación de la investigación en base a que el fiscal no había hecho lo que se le había solicitado en la querella. No con nuevas investigaciones, no solicitamos nuevos hechos a investigar, sino que lo que en la querella estaba planteado, que era principalmente la orden de investigar a la BRIDEC. Entonces, el juez ahí dijo, le ordenó a la fiscalía de reabrir la investigación y reanudar la investigación, se llama, y le dio 180 días para investigar. ¿Usted cree realmente un fiscal que en 5 meses no investigó, francamente no investigó, va a tener la voluntad de realizar una investigación? Bueno, pero eso también estamos viendo la posibilidad de pedir un cambio de fiscal. No será lo más recomendable. En El Ciudadano ayer publicamos un reportaje que fuimos a revisar todas las investigaciones en que ha participado el fiscal Jaime Retamal, que nos encontramos con varias sorpresas. Uno muy bien evaluado por la investigación respecto al espionaje periodista del Ejército, que tiene procesado tanto un ex general como a un ex miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero también estuvo metido en el caso Farmacia, donde los jueces dijeron, luego de ahí tuvo como 8 años para investigar el fiscal Retamal, y los jueces cuando presentó las pruebas dijeron, pero estas pruebas no podemos acusar colusión con las pruebas que nos está presentando. O sea, el fiscal presentó pruebas flacas, se dice, pruebas endebles, ¿no? Presentó pruebas no robustas para sustentar una investigación. Y frente a eso, una empresa de farmacia que pueden contratar los mejores abogados, obviamente van a zafar fácil de ese proceso. Ahora, el tema interesante que es, como usted me mencionaba, el tema de la BRIDEC, que puede tener una orden de investigar con la policía, no es lo mismo que nosotros hagamos una solución por transparencia a Codelco que nos diga cuál es la sesión en que decidieron vender comprar este proyecto en Maricunga, que la policía de investigaciones llega a golpear la puerta. 2, el tema de la evaluación ambiental hay que explicar una cosa, que también tenemos unos reportajes en El Ciudadano, que es que este proyecto fue presentado y pasó mucho, se podría decir, una vía rápida durante el gobierno de Piñera, que lo aprobaron a última hora, y de ahí presentaron una obligatoria consulta a las comunidades, que no hicieron si no fueron a golpear el permiso a la señora Ercilia Araya, que la vive en la comunidad de Payote de Maricunga. La fueron a ver, dijimos que va a ser un proyecto, y después esa visita la presentaron como una consulta indígena. Bueno, esto derivó en que cuando el proyecto fue aprobado, inmediatamente las comunidades indígenas presentaron un recurso y fue escogido, y hoy día está en trámite por el segundo tribunal ambiental. Entonces puede decir que el proyecto que compró Codelco no tiene los permisos que decía tener. Y la tercera parte, que usted nos puede aclarar, don Julián, el tema de las declaraciones que ha hecho Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, cuando ha sido convidado a la Cámara de Diputados, que usted ahí dice que él está demostrando algunas cosas. ¿Puede explicarnos un poco eso, don Julián? No, lo que pasa es que él ahí reconoció que justamente las pertenencias que estaban comprando de Salar Blanco no le daban derecho a explotar litio. Por ende, ¿para qué las compran? Si lo que está preparando Codelco es un proyecto de litio en el Salar de Maricunga en base a las pertenencias mineras sobre litio que tiene Codelco en el Salar de Maricunga. Entonces, ¿para qué le podrían servir esas pertenencias que no dan derecho a explotar litio? Entonces, el valor que podrían tener esas pertenencias de sal no podrían ser del 110 millones que valía
las acciones, la mitad en el de Lithium Power en la bolsa de Australia. Eso también es una invención, esa sociedad, para justamente hacer más fácil de decir que se está comprando algo por un valor determinado que valía la pena. Cuando ahí no hay nada, puesto que son pertenencias que Salar Blanco compró en $11 millones, las 4 pertenencias de sal. Claro que Minera Lee Energy y Salar Blanco pidieron al Tribunal de Copiapó exploraciones. Son como 30 pedimentos de exploración en el salar de Maricunga. No dicen de litio, no dice nada. El servicio, el Senagio-Min autoriza todo eso, tampoco dice que es para litio, y tampoco dice que es en el salar de Maricunga, sino que solamente dan las coordenadas. Entonces, si el tribunal no sabe dónde es, pues Copiapó es tan grande la comuna que puede ser cerca de en la frontera. Claro, entonces no estudian eso. Además, una concesión de exploración. Y es en base a esas concesiones de exploración que justamente pidieron la ambiental, el permiso, resolución de calificación ambiental. La resolución de calificación ambiental la han pedido 2 veces. Aquí está en el mismo cosa del Senagio-Min, el 1 de marzo del 2013, y la resolución es 151, después el 31 de mayo de 2016, porque seguramente la primera ya está prescrita, ya tienen 2 años parece de validez. Y eso es lo que la del 16 seguramente que está intervenida, digamos que se opusieron la comunidad Paipote de Coya. Entonces, ¿cuánto iba a costar? ¿Por qué Codelco compra algo que no sirve? Esa es la gran pregunta. Claro. Oiga, y costó $236 millones. Don Julián, este es un caso nomás de Codelco. Y como vemos la prensa, hay que asumir también que la gran prensa en los últimos años ha hecho una campaña de desprestigio contra Codelco, sobre las pérdidas de dinero Codelco, que se va plata. De alguna forma, ¿usted cómo puede conectar este caso con el tema de cómo Codelco ha ido perdiendo teniendo proyectos mineros malos, ha ido perdiendo dinero, ha hecho proyectos mineros en otros países. Eso es porque el año 2009 la señora Bachelet presentó, hizo aprobar la ley 20.000 o 21.392, que cambió el estatuto orgánico de Codelco, que sacó de Codelco al ministro de Minería, al ministro de Hacienda, a un representante del Banco Central, a un representante de las Fuerzas Armadas. ¿De las universidades también había? No, de las universidades no. Y entonces, del directorio de Codelco. Y también que antes, con la ley del tiempo de Pinochet, era el presidente de la República que nombraba al presidente ejecutivo de Codelco, y a saber, el presidente ejecutivo nombraba a los vicepresidentes, gerentes, etcétera. Tampoco lo nombra ahora el presidente de la República, sino que es el directorio. Ese directorio, para que pueda funcionar, se tiene que presentar a la alta dirección pública. La ley de alta dirección pública, que fue promovido por Libertad y Desarrollo. Ojo, hay que tener un dato de eso. Claro. Y entonces, yo una vez me presenté a la alta dirección pública para el asunto de vicepresidente de Cochilco. Y yo tengo las condiciones, soy abogado, soy economista, contador. Me rechazaron totalmente. Bueno, entonces, para presentarse al directorio de Codelco había que tener experiencia de haber trabajado en empresas mineras. ¿Y quiénes tenían experiencia de haber trabajado? Las transnacionales mineras. Entonces llegaron todos los ejecutivos de transnacionales mineras al directorio de Codelco, y ese directorio nombró
el primero que nombró a Diego Hernández, que venía desde Anglo American y BHP Billiton. Ella ha trabajado siempre para las grandes mineras, y desde ahí para adelante Codelco empezó a perder dinero y a hacer proyectos que no tenían razón de ser. Y gastar plata en proyectos como este. Claro, gastar plata, así como gastaron 500 millones en comprar el 10% de Quebrada Blanca a Enami. Bueno, para Enami los 500 millones le vienen perfectamente, son muy buenos, pero Codelco no tenía para qué comprar eso, porque ese 10% no le sirve absolutamente para nada. ¿No lo podía explotar el mismo Enami? ¿Ah? ¿Lo podía explotar también Enami, ese Quebrada Blanca, con recursos? No, pues si 10%, si no le sirve, ahí nadie puede hacer nada. Codelco tiene el 49% de Laura. ¿Tiene alguna incidencia Codelco en la administración de Laura? No. Absolutamente ninguna. Tiene el 20% en la diputada que se llama Anglo American Sur ahora. ¿Le sirve para algo? ¿Tiene alguna incidencia en la administración? Nada. Entonces, todos esos gastos, esa gente llegó a Codelco para destruir a Codelco internamente, de manera económica, financiera y productiva. Y por eso Codelco tiene los resultados que tiene ahora. Hagamos una comparación. El año 2006. Hágale a la cámara ya. El año 2006, el precio del cobre costaba $3. Codelco tuvo excedente por 9.215 millones de dólares. Ahora, Codelco, el precio del cobre es más de $4. Y Codelco no tiene utilidad o excedente de 2.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces menos. Eso, ¿cómo se explica? ¿Por qué han destruido? Además que entre el año 2010 y cuando terminó Sebastián Piñera, habían endeudado a Codelco en más de 10.000 millones de dólares. El endeudamiento actual de Codelco se produjo principalmente durante el gobierno de Piñera. Donde la primera gestión de Diego Hernández y el que lo siguió. Comenzó con Diego Hernández. Sí. ¿Y cuál es la primera cosa que hizo Diego Hernández? Pedir 9.215 millones de dólares, 9.000 y tantos millones de dólares a Mitsui, una sociedad japonesa, para comprar el 49% de la diputada que le había cedido el derecho Enami. Pero ese 49% costaba 3.000 millones de dólares. ¿Por qué pidieron 9.000? ¿Y qué hicieron con esa plata? Nadie sabe, porque nadie investiga en Chile. Bueno, son muchas cosas las que tenemos que conversar, y muchas cosas, como decía recién don Julián Alcayaga, economista y abogado, es como una mamushka rusa. Si uno aparece una figura, después aparece otra muñeca y otra muñeca, y la idea es aquí en el ciudadano ir desvelando un poquito eso. Lo invitamos a ver nuestros reportajes. Le agradezco a don Julián la asistencia acá y los datos que nos ha venido a tirar a la mesa. Bueno, yo agradezco al ciudadano que me hayan permitido hablar sobre este problema de la compra de Codelco en el Salar de Maricunga a Lithium Power International, que es un conglomerado de situaciones ilegales. Ahí, ¿cuánto costaría a Lithium Power International apropiarse de todo eso, de todas esas pertenencias, y pagando a todos los que tenían que pagar, entre ellos a Baker, un nombre que no apareció hoy día en la investigación, sí. Servicios Legales Baker McKenzie. Claro, pagándole a eso, que son una empresa legal muy cara. Bueno, habrán gastado al total 30 millones de dólares. 40, pongámosle. Lo compró Codelco con 236. Así, hay más de 200 millones de dólares por lo menos que Codelco pagó sin necesidad de pagar. Y lo pagó Codelco, pero es plata nuestra, de todos los chilenos. Porque no es la plata de Codelco, es la plata de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque Codelco es una empresa nacionalizada, no es una empresa del Estado, aunque aparezca el Estado, es el administrador. Pero nacionalizada quiere decir que es de toda la nación. Nacionalización no quiere decir expropiar a empresas extranjeras, sino que poner en manos de la nación lo que es privado.
Eso es nacionalización. Lo que se hizo en el gobierno de Salvador Allende y actualmente hay una política no solamente de venta, también de desindustrialización de la industria minera chilena. Muchas gracias, lo dejamos hasta acá, pero antes tenemos que invitarle a usted y a nuestros auditores a leer una nueva edición del Ciudadano, que estrenamos un nuevo formato que es en revista, y esta es especial sobre China, tradición y modernidad. Aquí yo llevo 2 reportajes, uno que voy a contar un poquito, que es las expediciones de Zheng He, que da cuenta un poquito del colonialismo mental que tenemos. Porque todos nos enseñaron que en 1492 Cristóbal Colón llegó a América con 3 carabelas, que era como el doble de esta oficina, que fue la gran odisea náutica en la historia de la humanidad. Bueno, enterémonos que entre 1405 y 1433, o sea, 60 años antes de que Colón tomara estos 3 barquitos, el almirante Zheng He recorría todo lo que es el mar de China en dirección a lo que es la India y llegó incluso a bordear el África. Y una expedición de más de 300 barcos, y el objetivo era hacer comercio. Y lo que también da cuenta de que no tenían una función colonizadora de ir sobre esos otros territorios e invadirlos, como si fue la colonización del europeo de América. Entonces, si 60 años antes los chinos, una flota de 300 barcos, estaban recorriendo todo el mar de China y todo el este de Asia, los mares del este de Asia y del este de África, queremos conectarlo hoy día con la ruta de la seda y con cómo China está asumiendo hoy día un nuevo nivel a nivel global entre las naciones. Toda esta edición, una nueva edición en papel, la puedes decir a través del Ciudadano en un enlace web que vamos a poner aquí abajito cuando yo estoy hablando. Y bueno, y le agradecemos por la entrevista sobre minería a don Julián Alcayaga la presencia acá, y lo invitamos por una nueva sesión. Gracias.